Listísimo, pues ya estamos al aire. Muy buenas noches, amigos y amigas de Imagen MX. Bienvenidos a una transmisión más de nuestro programa. Hoy es el número 66, la emisión número 66. Y hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta, no porque me encante que exista, ¿no? Sino porque es un tema de verdad que afecta muchísimo a muchas personas, a muchas familias y todo, que es el bullying, que no debería de existir, a pesar de que hay campañas a nivel mundial. De verdad que hay gente que no le importa y sigue haciéndolo. Y pues es un tema de verdad muy delicado que afecta la salud mental de muchas personas. Y quién mejor para hablar del tema que alguien que está realmente especializado en esto, como la psicóloga Shaoni Hugo. Bienvenida. Gracias Shaoni, por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar, de verdad que vi parte de tu trabajo y todo en tus redes y la verdad me gustó mucho, por eso me tomé el atrevimiento de invitarte, pues para hablar del tema del bullying. ¿Qué significa bullying? Ok. El bullying es, se le conoce así como el acoso o molestar o hacer molestia a una persona, ya sea de manera contundente o de manera verbal, de manera física. El bullying, pues, se traduce el bullying escolar, pero el bullying va mucho más allá de las escuelas. Es como un acoso persistente, causando un malestar hacia una persona. Se le considera bullying cuando ya es de un tiempo determinado y se repite consecutivamente. Claro, en mi época, cuando era niña, hace muchos años, en la época de la prehistoria, se decía, no existía la palabra bullying, era te agarraban de puerquito, ¿no? O te agarraban de, probablemente te agarraban de puerquito, era sí, la palabra, ¿no? Ahora pues ya tiene un nombre científico, que es el bullying. No sé qué es lo que origina. El bullying lo empiezan a hacer las personas desde niños. Ok. Ahí donde empieza el origen, ¿no? El bullying... ¿O lo hacen desde niños? El bullying creo que es una práctica aprendida. De plano, las personas aprendemos de dos maneras. Aprendemos viendo y aprendemos cuando nos moldean. Aprendemos cuando nos moldean los papás o quienes nos crían y aprendemos observando lo que otros hacen. Entonces, no solamente lo que vemos, sino cómo nos moldean. Entonces, si tú vienes de una familia con problemas de violencia, está, pues no científicamente comprobado, pero muy probable que sufras violencia y por eso reproduzcas la violencia. Y ahí va el bullying escolar. Pero por eso se sale de contexto escolarmente, porque es violencia. Bullying es violencia en todos los sentidos. Yo, por mi edad avanzada, aquí en la vida, por mis años de vivir, yo, desde mi punto de vista, yo veo que hay dos razones por las que las personas desde niños empiezan con el bullying. Una es, como tú comentaste, de pues si en la familia hay maltrato, es una familia disfuncional y bla, 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 ¿no? Pues obviamente en esos lugares pues hay niños con maltrato también, y con el dolor pues llegan a la escuela, están enojados y, pues, y reproducen la violencia. Pero que también yo he podido observar que cuando hay papás permisivos, consentidores, con niños malcriados, malvados, que no les ponen un límite y también hacen bullying. Sí. No son niños maltratados en casa, no, son niños pasados de consentidos, que les permiten todo. Incluso la misma mamá le faltan al respeto, que lo vemos en videos, ¿no? Que la insultan, que la patean, que le truenan el dedo, que le ordenan, que al papá igual se lo tratan, como a mi hijo, que es consentido, ¿no? Me ha sido muecas. Sí podemos ver eso, ¿no? Okay. Que, por ejemplo, van a una casa o a algún lugar y el chiquito, la chiquita están rompiendo todo, están brincando los muebles y la mamá y el papá no le dicen nada, todo le permiten. Okay. Pues son niños que así van por la vida, fregando y fregando a todo el mundo y al que se le ponga, porque los papás le aplauden sus maldades. Les han permitido. Les han permitido. Y es que el bullying, pues como se considera agresión o maltrato de una manera regular hacia alguien, es la falta de límites que la propia persona cruza
del otro individuo, como diría Benito Juárez, el Ajá. respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, irrumpen la paz de otra persona, cruzan el límite no solamente de ellos, sino de las otras personas. Por eso también puede ser no solamente de una infancia complicada, sino también falta de límites. Falta de límites, claro. Entonces llegan a la escuela, están fregando al compañerito, insultan a la maestra, Sí. le hablan a los papás y los papás que dicen, exagera, son niños. Es un juego. Es un juego. Okay. O ahora que mencionan cuando uno se queja del bullying o de que uno pues ya no quiere permitir más agresiones, ¿qué salen ahorita con la nueva palabra? La generación de cristal. Eres de cristal. Sí. De hecho, algo muy cierto es que precisamente por eso se le menciona generación de cristal, porque desea romper con patrones viejos, se rompen fácilmente y es lo que se desea hoy en día. Claro. Por eso la psicología hoy en día es una de las carreras más prominentes en cuanto a antes, que no se tomaba en cuenta un psicólogo, era para locos. Hoy en día también hay esa perspectiva, pero bien es cierto que le tienes miedo a lo que no conoces. Y mucha gente no transcurre en estos temas porque tiene temor de ir más allá a lo que es. Estamos acostumbrados al bullying. De hecho, en Yucatán, la comedia yucateca es sobre bullying. Tú vas a que te hagan bullying el artista, ¿no? Y te encanta, te ríes, pero al final de cuentas es eso. Es una cultura que hemos creado y hemos permitido. Y ahora que hay niños que comienzan a aprender desde las caricaturas que esto no está correcto, que esto no es así, no es como debería ser, las películas de Disney. Entonces los niños van creciendo con otra idea y ahora se le llama generación de cristal a los que desean romper con esto. Y es que hay una línea, una brecha generacional muy marcada entre cierto tipo de edad a cierto tipo de edad y los niños de ahora, pues si bien transcurren en repetir patrones, hay gente que ya no quiere repetirlo. Y ahora sí que los que estamos ahora trabajando con la gente somos la generación de cristal, ¿no? Los que queremos como que romper con esa parte y decir se acabó. Y está bien, fíjate que yo escucho mucha burla de que generación de cristal porque esto, porque lo otro. O sea, yo ya soy señora adulta y de verdad yo estoy de acuerdo completamente en que ya se respeten los derechos de cada individuo, de que burlarse de alguien no es gracioso, no es bonito. Será bonito para ti que lo haces, pero no es bonito para la persona que lo recibe. Incluso hay personas que lo hacen de dolor porque también ellos han sufrido bullying, pero saben perfectamente en su corazón de que no es bonito que te hagan bullying o que te hagan burla. Bullying es hacer daño, en pocas palabras. Si tú haces bullying, eres una mala persona. Ella lo dijo. Yo lo digo. Palabras. Yo lo digo. Ok. Relativamente algo cierto del bullying para poder combatir el bullying es ver a la persona desde la acción mala. Cuando nosotros vemos a la persona como un individuo con acciones malas, entonces podemos erradicar el bullying. No es que la persona sea mala o sea buena. En psicología el término malo o bueno no se utiliza para evitar seguir con este patrón. Cuando una persona llega con la etiqueta, porque no sea, sino por lo que quieres erradicar es el pensamiento. Entonces, al momento de decir es malo, bueno, aunque así sea, aunque sea una realidad, lo detienes y dices, no, la persona no es mala ni buena, está teniendo acciones malas. Por lo tanto, hay que erradicar la acción, no a la persona, porque cuando vemos a la persona como un agente de maldad, entonces queremos reproducir esa maldad y hacerle lo mismo, y no va a terminar. Yo he visto muchos papás es una cadena. El mal no se vence con, el bien no se vence con el mal, ni el mal, o sea, tienes que hacer algo diferente, ni tampoco ser bueno, ni tampoco ser malo. De bueno. Es tomar límites, acciones. No permitir. No ser permisivos. Ajá. Exactamente. Y eso que digo que son malos, que está mal, ¿no? Hablando psicológicamente, yo no soy psicóloga, pero hay gente que tampoco se da cuenta que lo que hace está mal. Está mal. Hasta que le toca. Hasta que le toca. Ok, ya cuando nos toca es cuando ya nos permitimos mientras ver lo hacen, pues lo ven normal, les da risa, les da gusto. O se quedan en el límite de observar nada más. Y no saben en realidad que está mal lo que están haciendo. Que tal vez así en su casa, pues así son. O es el tipo de ambiente en el que están acostumbrados. Eso es lo que vemos. ¿No? Okay. Pero pues sí están fregando a otras personas. Sí. Y lo que sucede es que si el bullying no se... definitivamente no vamos a poder erradicarlo completamente. O sea, es algo que es una realidad. No vas a poder con una plática o con una terapia psicológica poder, pero sí puedes empezar con ciertas personas y que sean el agente de cambio. Al menos
en un grupo, si 2 o 3 personas tienen conocimiento de esto, entonces pueden hacer un cambio en su parte que les corresponde. Por ejemplo, nosotros al hacer este live, la idea es que los papás que estaban preguntando, que tienen dudas, comiencen a preguntar, o si bien entre nosotras como sacar al tema la plática, para poder ayudar a los papás para detener o visualizar si tu hijo está sufriendo bullying, lo puedas observar y saber qué hacerla, ¿no? Sí, ajá, ahorita vamos a esa parte buena de los ejemplos Sí. y de cositas así. Nada más estoy avisándole a unas amiguitas para que nos vean. Y ahorita seguimos. Porque sí, realmente es un tema muy, muy importante. A ver, estuvo. Ahora, voy a hacer un anuncio. Es un anuncio. Para comenzar, muchas gracias a los patrocinadores, que uno de ellos es Urbe Constructora. Es una constructora 100% yucateca, honesta, y que utiliza materiales de primera calidad y tienen más de 20 años de experiencia en el ramo de la construcción. Es desde el hogar, oficina, quieres hacer tu local, una barda, impermeabilizar, protectores, aires acondicionados, todo lo que quieras en lo que es la rama de la construcción, pueden encontrarlo en Urbe Constructora. Así está su página en Facebook, Urbe. Pueden contactar con ellos, son gente 100% confiable. Otra patrocinadora que es Mayra Accesorios. Miren, hoy es el tercer programa que estamos rifando los accesorios y no ha respondido nadie la respuesta correcta. Esperamos que esta sea la tercera y sea la vencida para que se lleven este hermoso collar, que no lo traje, lo tengo allá, pero ahorita que venga mi técnico a ver si me lo pasa, para que yo les muestre el collar. Está divino, es artesanal, y es un collar y unos aretes muy bonitos, es todo tejido en crochet, precioso. Y la estética Julia y Patricia Caballero, que somos nosotras, cuando se les ofrezca. Tenemos mechas, rayitos, todo lo que es en color para cabello, es lo más actual. Utilizamos productos de primera calidad como son Vela y L'Oreal Professional, y también hacemos uñas de acrílico, uñas de gel, maquillaje, peinado para novias, quinceañeras y para toda ocasión. Y también lo que me encanta es la fantasía, hacemos maquillaje para Catrina. Ahí viene el concurso que está haciendo el ayuntamiento este 25 de octubre. Si quieren participar, pues ya pueden ir para que yo las maquille, y qué tal si ganan algún premio. Es domingo y nada más creo que me queda lugar para 2 personas, así que córranle. También otra cosita, este domingo 19 les invitamos a una gala de coronación que está organizado por la firma de reinas de belleza Universal Beauty Yucatán. Van a coronar a sus reinas 2025, que se van a competir a la nacional. No recuerdo el nombre del estado donde se van a competir, creo que es Monterrey. Y va a ser la coronación en la Bianca Tropical, es a las 6 de la tarde. Cuota de recuperación, 100 pesitos nada más, y van a poder disfrutar de un súper evento. Y también va a haber desfile de modas, así que ojalá y vayan. Ahí me están trayendo el collar. Muchísimas gracias. Aquí te vean el collar, qué hermoso está. Vean qué bonito, bonito, bonito. Y los colores están súper preciosos. Y la persona que me conteste la trivia, al final, ya sabes, para presionar es para que nos sigan viendo. Claro, para que nos vean, si no, ¿cómo? Ay, se me cayó. Pero bueno, así que quédense a lo último, ni modos, que nos vean para que se ganen esto. Bueno, seguimos con gala de coronación. Es este domingo, 6 de la tarde, en la Bianca Tropical, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y ya, seguimos con la otra parte. Ahí viene lo bueno de los ejemplos y cositas así. Reanudamos la plática aquí con la psicóloga Shaoni Uk. A ver, estamos en el tema del bullying. Bueno, aquí ya dijimos, mayormente la psicóloga, ¿verdad? La que dijo qué es el bullying, qué significa. Ahora, hay 2 cosas.
Vamos a dar ahora los temas, ejemplos, y también quiero el otro tema que sean los estragos que causan. Okay. ¿Con qué quieres empezar? ¿Los estragos o ejemplos? Creo que los tipos de bullying. Vi que comentaron como que el tema del bullying en los certámenes de belleza, no sé qué tema, bullying, no sé qué. Vi que como que había eso. Ok. En el caso del bullying, si nos extendemos más al bullying y tema de acoso escolar y acoso en redes sociales y lo que hablaban de los certámenes de belleza, hay algo también conocido como mobbing, que es el acoso o el bullying, pero en el trabajo, en el área fuera de, en el área laboral, eso también existe. Mucha gente está siendo acosada en sus áreas laborales y eso es algo que también se tiene que platicar. También observamos del tema ahora sí, del bullying en los certámenes de belleza, ¿no? De pronto, ahorita en Progreso, en el puerto, hay muchas academias de baile, demasiadas. Sí. Y a veces el tema no se trabaja como se debería. No se toma en cuenta esta parte de la salud mental de las bailarinas o de las personas como ese certamen de belleza, ¿no? Muy poco se toma en cuenta eso, porque a consulta pueden llegar personas con este tipo de tema, sintiéndose mal por ser acosadas o sufrir bullying de parte de los maestros, o de parte de los colaboradores, o de parte de la gente que está trabajando detrás de un evento donde se realza la belleza, que está súper bien, que está o sea, no estoy en contra de eso, pero que también se debe cuidar esos valores, ¿no? Como de pronto eso también en nuestra sociedad progreseña afecta terriblemente. Yo que tengo la cámara para decirlo, creo que son temas importantes para trabajar. Claro. Sí, por ejemplo, en concursos de belleza. Yo también organizo concursos de belleza, ¿verdad? Pero creo que hasta ahorita no ha habido nada de eso. Incluso tratamos siempre de que no haya. Y cuando a veces nos sale de control, híjole, sí tratamos de veras de controlarlo, porque no es bonito. Incluso cuando alguien empieza a fregar a alguien, de verdad que descompone todo el ambiente que se quiere generar. Y todo el proyecto, porque desde que una persona empieza a molestar a otra, obviamente hay incomodidad de esta persona, incomodidad de los papás, y si la niña tiene afinidad con otras personitas, con otras iguales están incómodas, empiezan a, como dicen, la manzana podrida empieza a estar fregando todo a todos los demás. Entonces sí, nosotros hasta el día de hoy creo que nunca, espero que no, a lo mejor no nos dimos cuenta, pero espero que no, de nuestra parte no hacemos bullying, para nosotros todos es igual, pero sí nos falta que a veces alguna niña empieza, ¿no? Eso es complicado. En otras, por ejemplo, academias de baile, yo no soy bailarina, ¿verdad? En academias que sí he escuchado, no me consta, pero sí me he escuchado que a veces los maestros son los que empiezan con la división. O exigir cosas que las menores o los menores no están todavía como en tema de entender. Por ejemplo, en el caso del peso, es muy complicado. Empiezan no a burlarse, no es burlar. Como exigir ciertos temas en donde no saben. Y exigirles un cambio de cuerpo. Sí, que a veces no les corresponde a ellos, son menores y que hay niñas con temas diferentes que se les dificulta y ahí empieza un problema y se vuelve como un entorno también de bullying. Hace años observamos cómo pareciera que no, pero sí existe, o sea, sí está dentro del ambiente y nuestro puerto tiene esa particularidad de que cuando hay un tema en controversia, todos platican sobre el tema, ¿no? Y eso también es ciberbullying, ¿no? A través de las redes sociales. Sí, ay, no, ahorita lo más que en mi época no había nada de eso, ¿verdad? De internet, porque si no, Jesucristo, no sé cómo le íbamos a pasar, pero ahora, en estos tiempos, estaba viendo de una que se llaman ahora influencer, ¿verdad? Esa niña, es una niña, Elisa Layuca. No sé. Es una muchachita, creo que tiene 19 años, 18, está muy jovencita. Entonces, pues ella es famosa, es de acá de Mérida. Y pues, por lo mismo que en las redes, pues uno hace tonterías y vaciladas. No a toda la gente le gusta, a veces hay gente que lo toma muy a pecho, la doble moral, porque están criticando a esta persona que porque dijo tal cosa, pero a ella le dicen cosas peores. Entonces, ¿con qué calidad moral puede un ser humano criticar a alguien que dijo algo incorrecto en contra de alguien si tú estás diciendo cosas peores a la otra persona? Entonces, ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la lógica, no? Y sí le han dicho a esta muchacha cosas horrendas. Y sí repercute, porque al final, aunque groseras, sexuales, groserías, traspasa ya los niveles, ¿no? O sea,
tienen mamá los hombres, ¿qué les pasa? Vienen de una mujer, tienen esposa, tienen hijas, por el amor de Dios, nietas. Sí. Imagínate tener ese sujeto en casa. Sí, es complicado. Y es que a través de una computadora, a través de un celular, es muy fácil tirar, ¿no? Decir, hay gente que se atreve a decirlo en la cara, pero Sí. el ciberbullying o el acoso por internet está complicado, principalmente porque no hay una cara como tal para poder. Y hablando sinceramente, las autoridades a veces no trasciende. Esto no trasciende. No. Sobre todo con estas nuevas aplicaciones que de repente pues te invitan a opinar, ¿no? Como de pronto Instagram, Facebook, todas las redes sociales, de pronto sí son muy buenas para como lo que estamos haciendo ahora, informar, pero también para desinformar y para destruir la imagen de una persona en un momento. Claro. Y con mentiras. Por ejemplo, Muchas estaba veces. yo viendo una página, no era una, eran como varias, pero están poniendo con esa porquería del IA. Sí. Haz de cuenta que sale Gloria Trevi diciendo que Lucero es una y no es real. No es verdad. Sí. Y que si la hija de Lucerito que está enojada, que porque su papá es Sergio Andrade, y atrocidad y media. Pero ¿qué es lo peor? ¿Qué ves a la gente? Siempre me lo imaginé, que chingada Lucero, que es una tal por cual, que le puse porno a Mijares, que esa chamaca que es no sé cuándo. Digo que no es cierto. Sí, sobre todo que... Hay gente que se lo cree, y mientras toda esa gente ya le está tirando odio a la pobre Lucero, a la Lucerito, a la Gloria Trevi, a la... Bueno. Y resulta ser mentira. Resulta ser mentira. Entonces, ¿cómo empieza ese remolino de maldad que empiezan a mandarle a otra persona? Sí, y al final es lo que se entiende como bullying, es agresión, es violencia como tal, o sea, no está bien, no debe permitirse y no debe reproducirse. Y a veces nosotros lo tomamos como, bromas, pero desde que deja de ser de risa para la persona que se lo estás haciendo, entonces ahí ya hay un problema. Puedes tener humor negro, puedes tener diferente tipo de humor. En los ejemplos que tú puedes tener humores, puedes llevarte con la gente como quieras, pero va a haber alguien que no va a llevarse de la misma manera y va a ser sensible a cierto tema, y por respeto a ellos mejor tratar de cambiar. Si a una persona le perjudica, eso ya no es correcto. Por supuesto, tú te puedes burlar de una persona de algún aspecto o defecto físico y puede, muy raro, que a la persona pues no le afecte tanto o diga pues ya lo acepté o lo reconozco y ya. Pero hay muchas personas que no. Hay personas que están viviendo con ese dolor, están sufriendo día a día por la condición que tienen, por el defecto o como se quiera llamar. Y se le añade el comentario ajeno. Exactamente, están viviendo un calvario porque ¿qué pueden hacer con algo así? ¿No? Algo que no les gusta, que están incómodos con su cuerpo o con su condición de vida, ¿no? Su condición social a veces, porque también hasta la condición social es motivo de burla, de discriminación y bullying en nuestro bello México. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? No puede cambiarlo y vive con el dolor. Y si aparte los demás lo están burlando, lo toman como a juego, entonces la persona, y inclusive hay gente que por sufrir bullying o acoso se suicida, y eso es algo muy real. Y es que cuando vemos a gente suicidarse y lo vemos en las noticias, dices, ¿y cuál habrá sido el motivo? Y inclusive hasta muertos la gente agrede. Desvivirse, ¿no? De pronto. Si no, no sé cómo lo pongo. Desvivirse. El cuello. Entonces, de algún otro modo, hasta después de la situación, la gente sigue burlándose de los temas. Sí. Y es que eso es algo que ha ido agravando poco a poco. Entonces, no, ya el tema del bullying ya no es un tema de algo de, no, ya es algo urgente que hay que trabajar. Porque si no se trabaja en la sociedad, por eso se sigue repercutiendo la maldad. Y es que la maldad existe, o sea, es algo que es real. Claro. Pero mientras las autoridades no pongan mano dura o hagan valer la ley, pues esto acá sigue. Pero pues, bueno, políticamente digo, pues si otras cosas no les importa, menos el bullying, ¿no? Sí. Si cosas más importantes que somos su pueblo no les importa, menos van a decir, el bullying, el tema. Exageran. Sin embargo, pues hay agentes de cambio. Yo creo que en el puerto hay agentes de cambio, como en todos lados. Sí hay gente buena, definitivamente sí hay gente buena. Y, por ejemplo, el bullying. Obviamente se escucha más lo que es en las escuelas. Ok, sí. Ejemplos. Yo he escuchado
como te decía, antes de salir a cuadro, de maestras o maestros que ellos son los que le hacen bullying a los alumnos. Sí existe. Ellos son los que lo insultan. Incluso hace unos días saqué una nota que me pasaron. Solo me pidieron que no dijera el nombre de la maestra, ¿verdad? Obviamente por temor a represalias, porque pues dicen que es un chamucón, es un chamuco. Y sí, la maestra se la pasa pues agrediendo a los jóvenes, poniéndoles apodos, humillándolos por su condición económica, que porque son pobres, que porque si son para ella, que porque tienen rasgos mayas, Ok. como si ella fuera holandesa, ¿verdad? Y se burla, sí, de su físico, de dónde viven, del rumbo de donde viven. Okay. O sea, que los humilla y los ofende por ser de algún lugar no sé en qué específico. quiera esta maestra que sea, ¿no? Y pues desde hace tiempo, igual, una conocida también hace 1000 años, igual creo que en Sedmar había un maestro también que era humillante. Bueno, en todos lados. No falta el maestro, la maestra perversa y malvada. Sí. ¿A qué crees que se deba esa maestra o maestro que hacen eso? ¿Qué tiene en su corazón o en su mente? Bueno, creo que lo primero y lo principal para que una persona que sea docente, que se supone que debe tener vocación, eso es lo que falla. A veces tenemos gente detrás de las aulas que son X profesión, pero no son maestros. Son licenciados en Derecho, licenciados en Psicología, licenciados en lo que sea, pero no son maestros. Principalmente la vocación es lo importante y ahí es donde te das cuenta que no. Y es que eso transcurre porque venimos de otra educación, en donde la violencia era lo normal, era la norma. Entonces el problema ahorita está en que esto ya no está bien visto. O sea, esto es, en esta generación que nos toca vivir, ya no está bien visto. Antes sí. De hecho, mucha gente dice, no, pues yo porque sufrí maltrato de parte de mis papás, por eso soy como soy. Gracias a los golpes de mi madre, por eso hoy soy. Y no. Literalmente, si te sientas con una persona a preguntarle, de ahí surgen todos los traumas. Claro. Y es que hoy en día se quiere criar de otra manera y ahí también hay un problema. Nos estamos yendo de un extremo al otro. Al decir, yo nunca voy a golpear a mi hijo porque sufrí mucho bullying o mucho problema o mucho cosa para mis papás o me golpearon. Ok. Y luego vamos al otro extremo. Entonces no le voy a decir nada y vemos... Voy a permitir todo. Y sigue la violencia porque al final de cuentas a un hijo que no se le pone límites es violencia. Entonces, ¿de dónde vienen los maestros que tienen esto? De la falta de límites. No solamente hacia ellos mismos, porque cuando tú tienes un 15, 20 muchachos delante de ti, es tu responsabilidad. De hecho, el alumno habla del maestro que tiene. Observamos este caso, ¿no? Que aunque no se diga el nombre, no solo hay una maestra, hay muchas, muchos. Sí. N nombre, X, o sea, N número y X el nombre, si no vamos a la parte. Entonces, ¿de dónde nace? De la antigua manera de creer que se hacían las cosas. Vemos al maestro típico que no hacía caso al alumno y le lanzaba el borrador, ¿no? Y yo escuchaba en la primaria, sí, llegar a la maestra, creo que no sé cómo le decían, no sé. la pirinola, la pingüinca, no me acuerdo. Agarraban su borrador desde ahí y hacías te lo tiraban y es lo correcto. Y nadie decía nada a los papás. Y era el mejor maestro. Y yo no estoy de acuerdo que no. O sea, sí, puede ser que de un lado sea tu profesión, pero otro lado la vocación. Te hincaban en piedras, en tapas, te ponían en el sol con 2 piedras así en media cancha de castigo. Y la pregunta es, ¿de dónde viene? Pues de la misma falta de empatía. Si preguntas de dónde viene el bullying, de dónde viene la violencia, la falta de empatía. No solamente contigo mismo porque entregas lo que no tienes, o sea, realmente no tienes nada bueno que dar, sino también agredes a otra persona. Es como ir dando lo que tienes. ¿Qué tienes? Pues muchas cosas muy negativas dentro de ti. Y definitivamente la gente debe alzar la voz. No lo hace porque cree que las personas son inmovibles. Y realmente no. Si hay un grupo, de hecho el bullying, como al rato vamos a platicar un poco de eso, pero hay la prevención, ya determinaste que lo hay, entonces ¿qué hacer? Ahorita podemos platicar después qué hacer porque es importante accionar. Claro. El bullying cuando vienen de hogares, las personas que hacen bullying cuando vienen de hogares de golpes, obviamente, hasta el día de hoy hay. Sí. Hasta el día de hoy hay mamás jóvenes que se la pasan masacrando a sus hijos. Y qué pena, de verdad que no es bonito, es un infierno para un niño vivir en un hogar con una madre
o padre golpeador. Y muchas dicen, es que así me educaron a mí, pero acuérdate que no te gustó. Entonces creo que todos tenemos la capacidad de cambiar. Si no me gustó la vida que me dieron, pues vamos a cambiar, sobre todo porque si supuestamente tienes hijos es por amor, pues por el mismo amor vamos a cambiar, vamos a tratar de darle a nuestros hijos, no la vida caca que nos dieron los papás, vamos a darle una vida mejor, ¿no? Te digo porque hasta el día de hoy hay mamás jóvenes que se las pasan masacrando a golpes a sus hijos. Y muchas veces que porque las dejó el marido, las dejó el segundo marido, las dejó el tercer marido, y están más preocupadas por los 20 maridos que las dejan que por los hijos que tienen, en lugar que de verdad atiendan a la familia y se vengan de los pobres chamacos. Otros porque de por sí son malhumoradas, otros porque no tienen la paciencia para tener hijos, y yo pues le he dicho, pues lo siento, pues no tengan hijos, piénsenlo, si no soportan a un chiquito, pues no tengan hijos, de verdad. Pero también muchos lo tienen porque pues la presión social se la pasan jodiendo que a qué hora tienes, lo digo por experiencia también. O sea, dicen ya, contras, ¿no? Que quien tenga, el que quiera, el que no quiera, que no tenga, que a quien de vivir como quiera. Pero pues ahí empiezan los maltratos a los pobres chamacos. Entonces, no sé, y no es generación de cristal. De verdad que nadie merece vivir con golpes. O en una situación de violencia. En una situación de violencia, no. Y es violencia, decimos otras cosas, ¿verdad? Sí. Abuso sexual, explotación laboral, porque cuánta mamá aquí en Progreso. Vemos en Yucatán que tienen hijos nada más para sacarlos a la calle a vender chicharrones, chicles, flores y todo. Sí, y me consta. Claro. Y a veces uno no los denuncia el maltrato que sufren porque después se los quitan y los llevan al CAIMEDI y les va peor. Entonces uno que dice, pues que Dios los bendiga. Si por lo poco que tienen, pues que se queden por ni modo. Sí, está complicado. Y ahí siguen los pobres chamacos sufriendo abuso, maltrato y explotación. ¿Verdad? Y no acabaríamos. Es un tema de hilo. Muchas ramas lo que es el bullying y el maltrato al niño. A ver, ¿algún otro ejemplo de bullying para que sepan las mamás? Ok. Que el niño está sufriendo bullying. ¿Cómo podemos observar desde casa que un niño está sufriendo bullying? Cambios en el humor. Si hay un niño en casa que de pronto menciona esta parte de no quiere ir a la escuela, aunque es muy común, un adolescente, un joven, hasta un adulto que diga, yo no quiero ir al trabajo, o que quiera retirarse de la acción diaria de hacer algo, y digan, ya no quiero ir, sobre todo los niños que digan, ya no quiero ir a la escuela, como mamás o como papás, es un poco rojo. Hay que descartar el por qué no quiere ir a la escuela, porque también hay niños que no quieren ir y ya lo agarran como pues parte de su diálogo para quitarse la responsabilidad, ¿no? Para no decir chantaje, ¿no? Pero de pronto, si un niño comienza a tener queja con el hecho de no querer ir a la escuela, hay que averiguar por qué. Como papá, es el momento en el que el niño o el adolescente o el joven diga, no quiero, preguntar por qué. Como papá, te acercas y preguntas. Son las prevenciones para detectar el bullying, si es que si existe, y preguntarle al niño la razón por la cual. Otra manera que podemos distinguir cuando un niño, un joven, un adulto sufre bullying es cuando hay cambios en el humor. De pronto vemos a un niño muy pacífico que se vuelve irritable. O a un niño muy alegre que se vuelve callado. Cambios repentinos en el humor, en la manera de contestar. Normalmente las personas que sufren bullying, que estamos hablando de que sea algo repetido y consecutivo, ya con violencia, que a veces es agresión física también, y verbal, estamos hablando de una persona que cambia por completo, no solamente sus hábitos de cómo es, sino también hábitos de alimentación, sueño. De pronto hay niños que tienen terror nocturno, se le llama así, al trastorno del sueño, cuando el niño de pronto se despierta y tiene miedo. Otra cosa que podemos observar cuando el niño sufre bullying, un síntoma muy específico es que accidentalmente tiene, vaya la redundancia, accidentes. Llega con la ropa rota, ya sin útiles escolares, se le pierden las libretas a cada rato, de pronto llega con un moretón o se queja de no tener con quién platicar, o llega con el almuerzo con hambre y le mandaste desayuno, se lo quitaron. O sea, esos son unos pequeños síntomas que sí determinan que algo está sucediendo. Irritabilidad, cambios de humor, cambios en las actividades normales como el sueño, la comida, y también pues la queja de no querer ir a la escuela. ¿Se pueden hacer pipí? Sí, también hay regresiones. El hacerse pipí es una regresión. El hecho de llorar es una regresión. Hasta hay niños que por miedo se hacen popó. Entonces, de pronto, todos esos cambios
que sea un cambio que no tenía, tiene una razón. Si tú que me estás escuchando tengas un niño que ha tenido un cambio así, sería muy bueno acudir a una terapia psicológica o bien preguntar, asesorarte sobre qué decirle. Lo principal es preguntar qué sucede. Y siempre, ahora sí que nos toca creerle a los niños hasta comprobar lo contrario. Yo esa es la determinación que he tenido en terapia. Yo soy terapeuta infantil, es a lo que me dedico. Entonces, cuando llega el papá o la mamá, lo primero que digo es, el niño tiene la razón hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y a veces los papás, pues con tal de, digamos, erradicar el bullying o hacer algo, cuando es un caso así, de violencia, quieren ir a hacer lo mismo. Y ahí es donde se pierde el sentido. Porque el agredido se vuelve el agresor, o sea, la víctima se vuelve victimario. Y vemos niños que ahora, pues, sufrieron bullying en el 2022 y hoy son los que hacen el bullying. Entonces se reproduce en lugar de erradicarlo. Claro, se tienen que defender y cómo, ¿no? Ajá, y de pronto preguntan también eso, ¿qué hacer entonces? ¿Qué es lo correcto? De hecho, hay mucha gente que me preguntó, entonces, ¿qué se hace cuando sucede algo así? Lo principal que se debe hacer es movernos. Leía en un libro que se llama Disciplina sin lágrimas, que dice que todo papá que no sabe regularse no puede ayudar a los hijos. Si tú como papá no te aprendes a regular, no puedes ayudar a tu hijo. Al contrario, lo perjudicas. Entonces, cuando tú tienes a un niño que sufre bullying, el pensamiento de decir, ay, voy a ir a la escuela, armar mi escándalo, es lo peor que puedes hacer. Porque a la par de que estás enojado o enojada, porque obviamente es tuyo. Oye, a la par voy a que incendiar la escuela cuando le hacen algo a mi bebé. Ajá. De lejos de esto, a la par de que quieres... Lo he escuchado. De que quieres, pues, erradicar algo, que es la violencia, con violencia... Lo primero que me dice, señora o señor, primero atiéndase usted, porque por su culpa, quién sabe qué permite en su casa, que dejan que el niño permita la violencia, o sea, te tiran la culpa, ¿no? Y es lo principal que sucede. Entonces, cuando detectamos... Das el mal ejemplo. Cuando detectamos que hay el bullying o el problema, hay que ir a la autoridad correspondiente. Si es en la escuela, hay que acudir a la escuela. Ay, que tengo muchas veces sucede esto, que los papás lo toman como algo, ay, no quiere ir a la escuela. Ay, no, es flojo, o ay, tontería, chamacos, en mis tiempos, y eso ahí ya valió. Porque si tú como papá no escuchas a tus hijos, ¿quién rayos los va a escuchar? Claro. Entonces, estamos viendo también niños que dejan ya la escuela, inclusive estamos viendo niños con problemas emocionales por el bullying, por el acoso escolar, que decimos, ay, está forjando el carácter, y como, ¿por qué tendría que forjarse de esa manera? Sí, porque le dices, defiéndete, chamaco o chamaca, ¿no? Pues rómpele su mandarina, pues no te dejes. Y a veces no pueden defenderse solos. Y terminan acusando al niño que se defendió. Sí, eso sí, es lo que sí sucede. lo hacen, pero si si no, pues lo siguen masacrando los demás compañeros, ¿no? Sí. O sea, ¿qué se tiene que hacer cuando hay bullying? Que los papás no ignoren a sus hijos, no porque sean pequeñitos, no tienen problemas. Todos tenemos problemas, preocupaciones, miedos, temores, alegrías desde que nacemos. Y el hecho de que seamos unos niñitos de preescolar, de guardería, tenemos que escucharlos, porque sí es importante, cada quien con su edad. Y el hecho de que te digan algo, a veces como son pequeñitos, dicen, ay, sí, los tiran a locos. Ay, ¿qué exageras? ¿Qué vas a tener tu niño de 2 años problemas? ¿No? ¿Qué problemas tiene un niño? Los niños tienen problemas. Claro que sí, todo el mundo tiene, cada quien a su edad. Y pues si tienes hijos, pues tienes que cuidarlos y atenderlos. Entonces no eches en saco roto si tu hijo o tu hija comenta cierto tipo de cosas. Le hace un comentario desagradable, incómodo, o como dice la psicóloga, pues no quiere ir a clase. O inclusive que no lo diga. ¿Por qué? Que no lo diga y tenga estos cambios de humor. Ah, bueno, también. También puede ser. Sí, porque muchos no lo dicen, ¿verdad? No. Hay niños, de hecho, el niño que dice que sufre bullying, el niño que ya habla, es un niño que ya está hasta aquí. Eso ya, cuando el niño ya te diga es porque ya pasó un tiempo. Comúnmente los niños normalmente no dicen, porque como están con el afán de la pertenencia en la escuela, entonces yo pertenezco a un grupo y es válido. Pero si desde casa, desde antes, es la prevención del bullying, si tienes un niño que va a entrar a un nuevo ciclo escolar, es explicarle hay cambios, y esto es lo que debes permitir, y esto es lo que no debes permitir. Por eso se trabaja con la prevención, pero ya hoy en día la prevención ya está como nula, ya es atacar y buscar la manera de cómo erradicarlo, porque ya está el problema. Ya cuando un niño te dice que sufre bullying, no te lo dice literal, sino te dice, me lastiman, me agreden, no quieren jugar conmigo, no tengo con quién jugar,
como solo en el recreo, cositas así, o no quiero jugar conmigo fulanito. Los niños tienden a hacer ese tipo de cosas y ya cuando lo dicen, ya es cuando ya ha pasado meses o un tiempo ya transcurrido del problema que está pasando. Claro, fíjate, yo en una secundaria llegué a ver, eran varias, puedo hablar de una en especial, de secundaria, una muchachita, malvada como ella sola, consentida, no era maltratada, no es hasta el día de hoy, es consentida, pero muy perversa. Entonces, yo lo que sé que yo llegué por algo, no sé qué, fui a hablar a la escuela, y habían unas 3 muchachitas pasando queja de ella, que porque estaban hartas, la actitud, hartas de esta persona, que no las dejaba entrar a los grupos de, hace cuenta, escolares, de equipo, trabajo en equipo, las hacía a un lado, las discriminaba, las humillaba, las insultaba por su condición económica, por su aspecto físico. Y por su color. Hay varios temas ahí. Yo estuve ahí, sin querer, lo escuché, estaban pasando la queja. Pero obviamente pues no hicieron nada porque la mamá pues daba su cuota en la escuela. La escuela. Y estas pobres chamacas pues así vivieron. Durante todos los ciclos. Durante los 3 años así se la pasaron soportando esta tipa que las hacía de... Y la mamá la protege, o sea, los papás la protegen. ¿Cómo erradicas eso? Difícil, porque viene desde la crianza. Y lo que platicamos, puede ser que no sea una niña que sea maltratada de manera y ahí se va para la política. Imagínate tener esos políticos en esos puestos, pues no hacen caso a las leyes. Por eso estamos como estamos, por eso vas tú en una dirección o algo y no procede. Y no procede porque el que está en el puesto es un patán, es un tipo o tipa que siempre ha sido malvado. Y pues, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Cómo se trabaja con eso? ¿Cómo puedes erradicar el bullying si tú vas a pedir ayuda a las autoridades y no hay el acceso? ¿Cómo se erradica cuando vienes de familia? Yo creo que es muy difícil. Sin embargo, ya no se trabaja con la parte... Es como dicen, rómpele su mandarina. Sí, que violenta, sino trabajando con la parte que es violentada. Allí sí se puede trabajar. ¿Cómo? Reforzando la autoestima. O sea, tratar de romper ese hielo de no debes permitirlo y debes hacer esto, lo otro aquí, porque estamos hablando de que es verdad, sucede que de pronto cuando hay alguien que violenta, es a los grupos vulnerables. Una persona que va a violentar a otra no va a irse con alguien que tenga el mismo sentimiento de poder. Y es que ahí es por eso. El síntoma de alguien que produce el bullying o produce la violencia es alguien que se siente y también se percibe, no solo él, sino también los demás, como una escala arriba. Es probable, como mencionas, el ejemplo de la chica, ¿no? De pronto que probablemente criticaba el color de piel de otras porque ella tenía un color que comúnmente se puede pensar como... Y no era blanca ella. Mira, ahí está. Aparte, no es blanca. Entonces siento que tiene mucho que ver los temas sobre lo que ya tienes acá, tu chip ya, tu speech de vida, ya el diálogo interior. Y ahí ya no puedes hacer nada con la persona, pero sí puedes hacer algo con los que son violentados. Y es trabajar con el autoestima a full, porque parte de la autoestima lo que te permite es entender que no debes permitirlo. Y cuando, no sé si has visto películas de pronto que cuando los demás se unen contra el malvado, vencen. Sí. Y es que siempre hay uno que hace el daño, pero hay miles. De hecho, hay una película que se llama Chicas Pesadas, en donde hay el personaje principal, Regina George, que es la malvada. Cuando los demás se reúnen, pues la destrozan, ¿no? De pronto se necesita hacer como trabajo grupal. Hay que hacer la unión con la gente buena, porque sí, realmente, a pesar de que hay maldad en el mundo, yo sé que es más la gente buena la que quiere cambiar las cosas a mejor. Sí, y se necesita hablar, perder el miedo. En esta ocasión, de lo que te comento de estas personitas, de estas muchachas, sí me dio mucha pena, mucho dolor, pero allá faltaron los padres. Sí, y los papás, ¿qué papel? Pues no estaban, solo ellas como chamacas hablando con las autoridades de la escuela, ¿no? Pero pues no pasó más. Ahí siguió fregando gente esta muchachita que ya. Así se la pasa por la vida, ¿no? Que al final y humillando probablemente... y despreciando a todas las demás personas. Probablemente ahora ya es un adulto, ¿no? Ya, ni tan adulta, bueno, sí. Una adultilla, entonces... Sí, una adultilla, y pues te digo, y ahí sigue siendo de la pateando y yendo y
Al final ese tipo de personas... pisando al que se deje y todo. Ajá. Ahí está, al que se deje. Sí. Precisamente es eso. El problema es que permitimos, normalizamos cosas, y es que no solamente va hacia las escuelas, va hacia los mismos padres, como a veces por miedo a educar no permiten ciertas cosas, y al final se viene tirando todo lo negativo hacia uno mismo, porque no creo que esta persona no transcurra hacia agredir a las propias personas que tiene cerca. Sí. Y es que un violentador no va a empezar Sí, con la también. gente de afuera. Ya estamos hablando que alguien que reproduce la violencia para afuera es porque hay algo muy caótico pasando desde adentro. Claro. Y esta persona, pues en pocas palabras, se la pasó haciendo bullying en la escuela. Y es que ante eso lo primero que se piensa es, pues voy a cambiar a mi hijo de escuela. Como hay bullying, pues voy a sacarlo. Y no, relativamente el que debería salirse de la escuela es la persona que reproduce la violencia. Sí, pero los que hacen el bullying son los que protegen la escuela a veces. Ese es el grave problema. Así chistosamente es lo que pasa. Y ahí es donde tienen que acudir a otras autoridades. O sea, si usted observa que su hijo tiene problemas de bullying y de pronto va a las autoridades correspondientes y no le hacen caso, entonces asegúrese de saber qué protocolo siguen las escuelas. Por ejemplo, cuando sufren bullying y vas directamente con las autoridades, ¿quién es? No es el maestro, es el director. No es el psicólogo, es el director. Si no hacen caso, se va a lo correspondiente, que es la SEP. Se levanta un acta y hay que hacerlo. No tengan miedo. No, se levanta un acta, metes el nombre de la escuela, el nombre del director, te asesoras, ahí mismo llegas diciendo lo que está sucediendo y se continúa el proceso. De hecho, hoy en día cuando los niños tienen un proceso de violencia en la casa y si hay un niño que de pronto en la escuela dice es que mi papá le pega a mi mamá, se genera un protocolo en la escuela y llaman hasta jurídico y procuraduría y todo lo que tenga que ver con protección al menor. Sí, ya ahorita las escuelas están así. Ay, qué bueno. Pero también puede ser perjudicial, porque de pronto los niños a veces no siempre dicen lo que es. La verdad, ¿no? A veces como que tergiversan ciertas cosas y con tema de ser escuchados. Por eso es necesario conocer a los hijos. O la mamá es canijita, ¿verdad? Y el pobre hombre pues nada más se está defendiendo, porque también ha pasado. También puede ser. Igual las mujeres son malvadonas también. Ahora sí que la violencia no va al género. Exacto. La violencia es violencia. De las dos partes. Entonces, sí, el protocolo a seguir es este. Entonces, por eso sí creo que el bullying no se erradica en las escuelas porque no hay suficientes papás que levanten la voz. Entonces, es lo que está pasando hoy en día. Y no vamos lejos. En nuestro puerto sucede. Es muy común y hay que trabajarlo. Es necesario. Y fíjate, y otra cosa que también ha pasado, que vemos aquí en Yucatán, no sé si ya ocurrió o no, pero en estados de ahí del norte de nuestra república, para los que nos vean de otros países o estados, estamos transmitiendo desde la ciudad y Puerto Progreso, Yucatán, México, porque a veces nos ven de otros estados o países. Entonces, estamos transmitiendo somos un lugar muy pequeñito, nuestra ciudad y Puerto Progreso, Yucatán, México. Entonces, en los estados del norte o del interior de la república, hemos escuchado que al que bulea al chamaco o chamaca malvados, se los surten o los matan. Sí, se defienden. Porque ya se cansaron. Y los agarran entre varios y dicen, ya, basta. Y se surten a la que está haciendo bullying o al hombre o mujer, muchacho, muchacha, chamaquita o chamaquito. Y es que ya ese es el paso final. Sí, ya no aguantan, ya. O se hacen daño ellos mismos, o explotan o implotan. Se hacen daño ellos mismos o hacen daño a los demás. Claro. O la persona bulleada se desvive o desviven al abusador. Y a los que correspondan. Es algo muy importante. Y luego, pues, eso ya es algo que ya no se puede detener. No, y qué tragedia también, ¿por qué tener que llegar a esa situación, ¿no? Porque imagínate que alguien desviva al otro, pues ya se va toda la vida a la cárcel. Y ya se rompen las familias. O sea, ¿por qué llegar a tanto si nosotros como papás podemos detenerlo? Conocemos a nuestros hijos, sabemos qué clase de chamacos tenemos en la casa. Entonces sabemos, ¿no? Sí, creo, se debería conocer. Se debería. Entonces, pues si ya alguna vez te llegó una queja en la escuela, pues vamos a verlo, ¿no? Sí, porque también ¿qué haces cuando tu hijo es el que reproduce el bullying? Claro. No solamente el tema de que le hagan. Cuando tu hijo es ahora sí que el bully, él es el que reproduce el bullying. ¿Qué hacer en ese caso? Primeramente, platicar con el hijo. Yo creo que la reacción del papá es muy importante. Si el papá
reacciona de te voy a partir. O sea, si el papá reacciona con violencia, ahí ya vemos el foco rojo. De hecho, cuando hay un niño violento, es porque hay papás violentos. Eso es ¿qué te diría? El 70%. Si hay un niño con problemas de violencia, es porque algunos de los progenitores son violentos o vive un ambiente de violencia o algo sucedió. Pero hay una incidencia, porque como los niños aprenden por el modelamiento, lo que ven de otro, y el moldeamiento, lo que les permiten, lo que les dejan, lo que les... Entonces, ¿de dónde viene? Y ese tema de que los hijos son el reflejo de la casa, aunque hay gente que no le gusta, es muy cierto. De lo que hay y de lo que no hay. Aquí platicamos. Como es que nunca fue maltratado. ¿Por qué violenta? Porque no hubo límites. Entonces, ¿el hijo se refleja de casa? Sí, claro. Ya fue consentido, se pasaron los papás, como decimos, de alcahuetes. Sí, de pronto, ya cuando el hijo pues trasciende a problemas mayores, le permites una cosa, le permites otra, al final el que es violento es el hijo. Cuando el hijo no tiene límites y es el que hace bullying, el que genera la violencia, hay que pararlo. Hay que expresarle que hay una consecuencia de los actos y como papás aplicar las consecuencias desde casa, no quitándole lo que les gusta, ni maltratando ni pegándoles, porque sería reproducir lo mismo, sino atacar el problema, llevarlo a terapia, ver el origen del por qué el niño está, porque todo tiene un origen, y trabajar con el origen del problema, porque vuelvo a insistir, nadie nace malo. Esa es una realidad, nadie nace malo. Sí, nacemos con tendencia a trastornos mentales, nacemos con tendencia a problemas emocionales por el ambiente, por los papás, por las circunstancias, por la clase social, por todo. Pero tenemos tendencia, no tenemos que ser así. Lo que platicaba, podemos venir a una familia terrible y vivir lo que sea. Vivir de lo... O sea, yo vivo en Flamoyanes. O sea, es un lugar con un índice de violencia muy elevado, en donde creo y considero que la gente sí es violenta, pero no son todos. Claro. Entonces, la minoría que hoy, pues, gracias a lo que queramos agradecer, es una mayoría. Hay gente trabajando por tratar de erradicar este tema de violencia. Sin embargo, quedan 1, 2, 3, 5, 20, ¿no? ¿Cómo se hace? Y es que lo que se produce en ese lugar, de donde yo vivo, es que como hay gente violenta, que hay un problema y saca el machete, saca el golpe, los hijos, eso hacen en la escuela. Son temas que se reproducen, por eso caigo en esta parte de decir, no es un tema del lugar, es un tema en general. Si nos vamos acá al Puerto de Progreso, también existe esos problemas. O sea, esto ya no es cuestión del lugar, ni del origen, ni de la crianza, esto ya es tema de educación, y de educación emocional, porque si hablamos de educación de buenos días, buenas tardes, eso se puede adquirir fácilmente. Cualquiera persona puede, lo que platicamos, ¿no? Funcionarios públicos, se ven educados, pero no lo son. Se ven educados con la gente que se ve como ellos. Pero cuando ya no te ves como ellos, ¿cómo te tratan? Y eso es algo real, es algo que existe. Y si desde la cabeza, que son los papás, o desde gente de más alto nivel, no se erradica esto, pues por eso los niños lo van reproduciendo. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? Con la inteligencia emocional. Es el punto número 1. Es necesario. Sí, vamos a ver. Ahí nos están escribiendo. A ver, dice Lili Cámara. Creo que es doña Lili, si no me equivoco. A ver, la educación empieza en casa y ahora con el hecho que son niños de cristal. Ahí está. Doña Lili, no escuchó lo que dijimos. No pasa nada, doña Lili. Bueno, agradezco su comentario. Lili Cámara, gracias por que nos está viendo. Flor Maya, también en los centros de trabajo existe el bullying. Es el moving. Es el moving. Con M, moving. Ajá. Que también es acoso y se debe denunciar. Yo sufrí cuando fui secretaria, de verdad. Yo sufrí moving en una escuela, no voy a decir cuál. ¿Sí? Sí, fui maestra de preescolar en una escuela y de acá del puerto, y se aprovechaban de mí. Ya sí me hacían. Yo trabajé en una congeladora, en varias de secretaria, y en una, híjole, yo cuando despertaba con diarrea, sí, con ganas de vomitar, me sudaban las manos, los pies, no quería yo ir. Como un niño. Como un niño. De hecho, a mí lo que me sucedió fue que yo lloraba todas las noches. Llorar con una tipa, la jefa. Ay, no, fue una cosa horrenda. Insultos, así de verdad. Y que hasta tienes miedo de renunciar. Sí. Yo duré un año, no, un año fue en pandemia, tuve miedo de renunciar, renuncié por teléfono.
sí. Sí, tenía miedo. Y después, ya que obviamente crecí un poquito más, me di cuenta de lo que estaba pasando y dije, ¿cómo no denuncié? Pude haberlo hecho. Claro. Porque sufrí gritos, maltratos, entonces sí existe también en los adultos esta tipo de cosas. Sí. Pues no, y ahorita ya de vieja, porque se me ocurrió, tenía yo 20 años. Que estás inexperta, Ajá, no sabes una qué hacer. Ahorita que me lo haga, la espero. Es la victimaria. Puede decir la victimaria que te quito Ya la no te cresta y dejas. las plumas. Ya no te dejas. No, ya no. Aprendes. Pero sí. allá es una cosa espantosa. Y así como yo, mucha gente en los lugares de trabajo Sí. sufre del moving, el maltrato, burlas, el acoso laboral. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, X. Ya no lo sufrimos. Ya no lo sufrimos, ya no. Ah, pero tampoco soy mala, ¿eh? Tampoco. Es una decisión. No, al contrario, yo me da gusto que vengan así gente como tú, que está en la lucha de eso, de tratar y de enseñar y de colaborar para que seamos mejores personas todos, ¿verdad? Nosotros corroborar con lo que te corresponde. Ponemos nuestro granito de arena, que lo tome para bien, que le sirva, y qué bueno, me da mucho gusto. Que no, pues allá ellos. Pero como seres humanos cumplimos nuestra misión en la vida, que es hacer cosas positivas. Dice, te malmiran, cuchichean a tus espaldas. Si lo vemos de otra manera, el bullying siempre ha existido desde hace años. Lo que pasa ahora es que no puedes defenderte. Antes sí respondías a golpes. Pues sí. Y dice Flor Maya, generación de cristal, papás de algodón. Mayra, no nos escuchaste tampoco. Lili Cámara, la psicología antigua es la corregidora, la chancleta, o en casa no hay necesidad de regañarlos delante de la gente, sino en casa se corrige. En los golpes, ok, ya que te hablo de la chancleta. Algo muy importante es, yo le explico así. De hecho, esta mamá acá presente conmigo que también te chancleteó. Te chancleteó, la causante de que sea psicóloga hasta aquí. El tema de la chancleta y los golpes. Ok, yo estoy de acuerdo con que cada persona tiene su manera de educar. Ahí no te metes porque cada persona es responsable de la educación de sus hijos. Punto. Pero hay otras maneras de educar diferentes que no incluyan violencia. Es importante que saber que, por ejemplo, cuando tú tienes una televisión que no funciona, como antiguamente, cuando tu televisión no funcionaba, ¿qué hacías? Eran de golpe hasta que funcionara. Pero al final pasaban los meses y tu televisión pues ya no funcionaba. O sea, el golpe no solucionó absolutamente nada, al contrario, lo echó a perder. Lo mismo sucede con la violencia. Hoy vemos niños que fueron chancleados, que si bien le tocó ser un niño bueno o una niña buena, con un corazón noble, pues no reprodujo esa violencia. Pero también vemos gente que fue violentada desde muy pequeños y que hoy en día son terribles. Son gente que le golpea a sus esposas, mujeres que golpean a sus hijos, y no estamos hablando de una chancleta, te pego, no, estamos hablando de una chancletadita, a ver, si está portado mal el niño o le das en su manita. Dices tú, pues ya va cada quien lo que quiera hacer, pero estamos hablando de mamás o papás que en algún punto todo lo que cargan lo echan a los hijos y todo lo quieren resolver a golpes, no platican, no permiten que se expresen, no les ponen límites. Es mucho más fácil, haces algo, te pego, punto. Y si lo haces, te pego. Y si es más fácil, es que es más fácil. Y ese es el problema. Hoy en día, como vemos niños con papás más jóvenes, de qué te diré, 21 años, 25, niños que pues hicieron lo que quisieron en su tiempo y ya tienen hijos a muy pequeña edad, está pasando lo contrario. Ya ahí ya no es la chancleta, porque va a este diálogo, yo lo tuve, no quiero, pero tampoco hay ganas de educar. ¿Por qué? Porque quiero vivir mi vida. Entonces es un problema. De hecho, hay un estudio científico que dice que el problema del por qué la crianza de antes era así, era por la edad en la cual los papás fueron padres. También eso de la temprana edad no es de hasta ahorita, es desde tiempos memorables. De nuestra bisabuela, a los 14, 12, 13 años estaban... Ya tienen 2, 3 hijos. Y tú dices, ¿por qué hay la histeria en los papás? ¿Por qué habían los golpes? ¿Por qué habían los gritos? ¿Por qué esto? Porque no vivieron su vida y al final están frustrados y se desquitan con los hijos. Claro. Punto. Y ahora dices, ay, ¿por qué los chicos? Porque es lo mismo. Claro. Es la falta de educación emocional, en donde como no hay límites, si no hay solo corregir de esa manera, los chicos hacen lo que quieren también. Entonces, ¿cómo es una cadena? ¿Cómo se puede romper con esa tradición generacional de los golpes? Yo creo que con uno de la generación que quiera romperlo. Con uno. Ojo, el hecho que yo no voy a golpear no significa que no voy a educar. Porque la permisividad es violencia.
Así como el hacer la ley de hielo es violencia, ser permisivo como padre es violento. Porque estás cortándole las alas a tus hijos y estás tirándoselos a otros para que otros los carguen. Claro. Y se ve una carga para otras personas y tampoco está debido. Les cortas acceso a otras oportunidades cuando no los limitas como personas. Ya si bien buenos o malos, pues crecen, pero como personas sí. Entonces, que con los golpes en psicología no están permitidos. De hecho, yo como psicóloga, cuando viene una mamá y me dice, hasta con miedo me dicen, ¿por qué yo le doy su chanclazo? Yo, mi reacción no es, desgraciada, ¿por qué le pegas? Ajá. No, mi reacción es, ok, ¿qué más? Ajá. Ya me dicen, pues esta es mi manera de trabajar, esta es mi manera de educar, ok, perfecto. Ya cuando vienes a terapia psicológica es porque quieres cambiar. Y te lleva tu tiempo, porque ya están educados de una manera, pero sí se puede. Se puede. Así que si tienen niños pequeños, estoy hablando de niños pequeños en infancia de 1 a 8 años, y todavía hay tiempo de cambio. E inclusive hasta los 15 años hay un tiempo de cambio. A partir que los niños tienen 15 años ya deciden por su propia vida y empiezan las consecuencias de sus propios actos, para bien o para mal, pero antes se puede hacer algo todavía. Fíjate, esto que acabas de mencionar de la edad es algo de verdad muy importante. Escúchenlo, papás. 15 años, todavía son niños. Sí, todavía son niños. Porque muchos papás que ya tienen 12, 13 años, ya está grande, no, ya, que él reserva sus problemas, no, que haga lo que quiera, y si lo están molestando, que se defienda, ya está grande. No. Incluso hasta en preparatoria. Ya lo sueltan. Pero aún así, son nuestros hijos. De hecho, por ejemplo, en la ley, si tu hijo hace algo antes de los 18 años, por ejemplo, si causa un daño antes de los 18 años, inclusive a los 15, el responsable es el papá. Inclusive si alguien desvive a alguien a muy temprana edad, el papá es el responsable. Y empiezan a averiguar si desde la casa hay un problema. Entonces, si en la autoridad no te desguindan porque son menores de edad, ¿por qué en la vida real tendríamos que desguindarnos? Claro, son nuestros hijos, y aún con 15, 16, 17, hasta 18, son niños, son inmaduros. No significa que necesite su paletita de 5 años, no, son nuestros hijos y todavía son jovencitos, son inmaduros y necesitan nuestro consejo y protección. Y orientación. Ya si el niño o el menor decide no hacerlo y hacer lo que quiera, entonces ya puede cargar con las consecuencias. Claro, y aún en la preparatoria los papás deben de ir a preguntar cómo están en las escuelas, deben de exigirle a los hijos que les muestren las calificaciones, qué tarea hay, con quién te llevas, con quién andas, tarea en equipo a casa, de quién vas, con quiénes van, dame los nombres. Sobre todo en esas épocas que hay que cuidar a nuestros hijos, que ya ves que acá pues están perdiendo los chamacos, sí. Ya ni sabes. Y muchos no se pierden, huyen de sus hogares por maltrato también y tanto problema que hay, porque hay muchos papás de veras ahorita que les valen 2 pepinos los hijos y prefieren su vida, el celular, las fiestas, las idas y la vida de merequetengue. Sí. Y ya olvidan a los chamacos en la casa. Entonces, por eso muchos huyen de la casa, del ambiente, del contexto. Del ambiente. Entonces, aunque sea en preparatoria, sigamos cuidando a los hijos, sigamos pendientes de ellos, de sus tareas, de sus amistades, a dónde van, a qué hora vienen. Ya pues están en la carrera, pues ya, no es tanto. Ya ahí ya no nos dejan meternos. Pero, pero hasta la preparatoria, pues seamos papás presentes. Y inclusive en la universidad, de pronto también en la uni, trasciende, también puede suceder que haya bullying. Sí. Entonces, ahí, o problemas emocionales. Entonces, hablando de que estamos hablando de los hijos, hasta en la universidad preguntarle de pronto, oye, ¿cómo te fue? Claro. Sin tratar de meterte, porque a veces el hijo te pone el límite, ya no quiere que traspases. Pero luego cuando no traspasas, mi mamá no me hace caso, no me quiere, me abandona. Sí. Entonces los hijos con nada los tienes contentos a veces. Yo por eso no tengo todavía, ¿no? Estás chamaquita todavía. Pero de pronto es eso, que de pronto también los hijos necesitan de los padres. Aunque a veces parezca que no. Aunque el hijo de pronto te haga a un lado, o tu tarea como papá es darle amor, afecto, atención. Si el hijo lo recibe, bien. Si no, también. Pero darlo. Es tu tarea como papá. Es la responsabilidad del padre. Del hijo sería la responsabilidad ser recíproco, pero también si no lo es su problema. El padre, a veces hay muchos padres que dicen, como mi hijo no me abraza, yo tampoco. Oye, pero tú eres su papá. Exactamente. No es que como mi hijo no me habla, pues yo tampoco. Oye, pero si tú eres el papá, tú eres la mamá. Y ahí se va, al final los hijos se van desamorando, ¿verdad? Se van decepcionando. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices totalmente. De verdad que yo lo he dicho en otros programas, a los papás, mamás y papás.
los que estén en casa, ¿verdad? Abracen a sus hijos todos los días, denle un beso todos los días, díganle que los quieren todos los días. Aunque los hijos digan, ay mamá, no me beses, me molesta, ay, me manchas, no quiero. exageras, me manchas. De verdad que eso es algo que ellos reciben como vitamina en el corazón, como ustedes no tienen idea. Es como un depósito. Aunque los hijos te hagan, ay, no, no es cierto, no me hagas, ay, me avergüenzas con mis amigos. Síganlo haciendo. Para los hijos, de verdad, Es importante. que eso les da seguridad, sienten que hay apoyo de los papás, o sea, se sienten protegidos, se sienten correspondidos por los padres. Cuando no hay nada de eso de parte de los padres, son hijos que se sienten abandonados, desprotegidos, ignorados, se sienten poco valorados. Y ahí vas haciendo seres humanos que van andando por la vida con tristeza, con baja autoestima, con dolor en el corazón, con algo que a veces no le dicen a los papás, pero es algo que tienen aquí, el guardado. dolorcito, ¿no? El dolor de que mi papá nunca me abrazó, mi mamá nunca me dio un beso, mi mamá nunca me dijo que me quería, mi mamá nunca. Y a veces los papás no lo hacen porque no quieren ser cursis. Pero de verdad que no, un beso y un abrazo no está de más, al contrario, es lo mejor que le puede dar uno a un hijo, la edad que tenga. Sí, es verdad. A la edad que tenga. Así que, y si no lo hacen, pues empiecen a hacerlo ahorita, hagan como ejercicio, demos amor, ¿verdad? Que es algo que se debería dar por naturaleza, claro. Pero pues no estamos educados de esa manera. Así es. Otra pregunta. A ver, muchas gracias a los que nos están viendo, Nancy, Araceli, Chonita Ortiz, Reina Ramírez, Susanita, mi hermana, Julia Caballero, igual mi hermana, Rosalinda Ávila, hola mi amiga Rosy, Héctor Moraz, Fluye Profeta. No sé quién sea, ¿lo conoces? Sí, es un amigo de Chiapas. Lupita Uc, saludos desde Espita a la psicóloga Shaoni Uc, sin duda información muy interesante y oportuna, definitivamente que sí. Rosalinda Ávila Cano, felicidades a la psicóloga Shaoni. Cristian Cruz Pérez, muy interesante el tema, gracias por esta información. Saludos a Tera Alférez que nos está viendo también. Luis Bessi, muy bella Pati, ay, gracias amigo, tengo mis fans. María Cristina Canul, nos está viendo también, muchas gracias. Elsie Galás, Rafael Farías, gracias. Adriana Domínguez, saludos Adrianita. Carla Loz, ¿es práctico detectar un déficit de atención o TDAH? ¿Es práctico? Ajá. Detectar un déficit de atención o de... Ok, sí, es importante detectarlo. También las personas, hablando del tema del bullying, de que no miden las consecuencias, puede ser que una persona que esté detrás de este tema del bullying, que sea el violentador, tenga algún trastorno de conducta, como TDAH, como lo están mencionando ahorita. Un trastorno de conducta puede ser que a un niño lo lleve a no pensar en las consecuencias de sus actos, que es un niño el típico que molesta a otros compañeros, que no se queda quieto, que hace maldad, que de pronto traspasa los límites de acercarse demasiado a alguien. Ese típico niño que es el problema en el salón, puede estar escondido un trastorno de la conducta. Y eso es algo muy importante, porque tratando el trastorno de la conducta, como hablamos, el origen del problema, puede haber un niño completamente diferente. Medicándolo, dándole terapia cognitivo-conductual, trabajando con él, podemos erradicar el bullying de ese niño que lo hace desde problemas ya hablando neurológicamente, que no pueda controlar sus impulsos. Puede ser que exista, ese es el meollo del asunto del problema. Puede ser que no, pero puede ser también. Entonces, ¿es práctico? Sí. Sí, fíjate que una ocasión en un salón fue de preparatoria, y eso es verídico, de verdad. Entonces, había un joven que era el terror del grupo, sobre todo con las niñas. Y con los varones, pues no había mucha afinidad y sí lo hacían a un lado y todo. Era molestosón, creo que habían grupos que hacían y por WhatsApp. Y él quería enamorar a todas.
pues todas corrían, Ajá. o sea, te ve, ya se enamoró y eres su novio y así. Entonces, cuando las niñas pues le decían que no, él empezaba a insultarlas. Las Empezaba a agredía. decirle, ajá, las agredía y se enojaba y todo. Pues la cosa es que fue una rebomboranda y se armó el lío y junta y todo. Y ya resulta pues que el muchacho tenía una condición especial. TDAH. Sí. Sí, y es que el Pero TDAH... no lo reportaron, entonces nadie lo sabía, incluso unas hasta lloraron porque le decían a él hasta lo que se iba a morir. Y después cuando se enteran del problema que tiene este muchachito, pues ya ellos se sentían mal, ¿no? Por eso, pero pues... que también es un conflicto, porque si no Sí. se detecta a tiempo, convierte a la persona, y es que aunque tengas tendencias al trastorno, y lo lleves a cabo, ya lo tienes y ya te lo detectaron de niño, se puede erradicar la conducta. Los niños con TDAH tienden a ser violentos, tienden a ser, traspasan los límites, tienden a ser impulsivos, tienden a tener problemas en la verbalización. Son gente que de pronto son niños que tienen esta condición de ser muy fríos al hablar, pero no de positivamente, ¿no? Dicen lo que piensan sin filtros. Sin filtros y muchas otras cosas negativas, ¿no? Si vamos a lo que es negativo en la condición. Pero si hablamos de cosas positivas, los niños con TDAH son personas que aprenden la vida de otra manera, en donde si tú lo detectas a tiempo, puedes trabajar con una persona especialmente, espectacularmente, ¿no? Porque puedes trabajar con él por la manera en la que ve el mundo. Muchas veces el niño con TDAH es el niño rezagado del salón, que empieza a hacer bullying en el salón con tal de llamar atención. Sí. Y tú dices, y en las escuelas lo que se quiere es al niño que haga todo bien. Si se dan cuenta, los niños que se pasan de lo normal, el rezagado del salón. Y la misma maestra, no, tal fulanito de tal. Y comienza a ver ahora sí el rechazo social, que es uno de los índices por el cual ya trasciende al bullying, que es ahora sí que el rechazo social, el rezago social. Es uno de los índices que genera a una persona violenta. Ya no es el índice de bullying, sino es lo que genera al bullying, lo que genera a la persona violenta, el rechazo social. Claro, sí, porque desde que un maestro ya lo haga a un lado Lo o etiqueta y ya valió. Listo, ¿quién se lo quita, no? Ya valió. Y ya como lo tienen con esa etiqueta, pues ya nadie quiere ser su amigo. Nadie quiere acercarse, no lo meten al equipo de trabajo porque como tiene TDAH, le cuesta concentrarse, le cuesta estar quieto, le cuesta... Yo he conocido niños en el trabajo que tienen esta condición, este trastorno ya diagnosticado, que son excelentes niños dibujando. Yo pienso que si los papás los foguean bien, los meten a algo de arte, son artistas en potencia, músicos, niños que tienen habilidades emocionales diferentes. Yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, pero es muy conocido en el puerto, toma videos y todo, que en la preparatoria los maestros lo acribillaban horrible, y de pronto le decían que no servía para nada. Yo me acuerdo muy bien y nunca entregaba tareas, jamás, y todo así como que yo, pues como también éramos dueños de la misma deudora de materia que era matemáticas, que yo la verdad en las matemáticas jamás fui buena, no me gustaba, no lo entendía y nunca lo entendí hasta la fecha. Y bueno, hasta ahorita creo que debo materias de matemáticas. Sí, no era un tema. Entonces, esta persona hoy en día es un fotógrafo que hasta hace figuras de como si fueran obras de arte de miniatura, como de temas así muy bonitos, como elfos, hadas. Vas a ver, si ves este video vas a ver de quién estoy hablando. Pero es una persona muy talentosa. Es un hombre que hace videos, filma, y dices, qué talento. Y yo me acuerdo que un día publicó él, ¿no? Que gracias a la vida, que no sé qué. Digo, gracias que este niño no hizo caso a los comentarios de los maestros, ni de la gente que lo bajaba de burro y de bruto y de persona que flojo. En realidad, las personas con una condición específica como el TDAH son personas prominentes en otras cosas. No en lo inteligente, intelectual que los maestros quisieran, pero puedes redirigir esa energía a otras cosas. En ese caso, los papás pudieron haber influido en que él salga adelante. En detectarlo. El problema es que ahorita es donde se está hablando del tema del TDAH, Asperger, autismo, distimia, depresión, ansiedad, temas muy, muy escabrosos que hoy en día, hay niños de 7 años que te dicen, yo tengo ansiedad. Y es hermoso. ¿Por qué? Porque quizá los adultos del ayer, o sea, los niños del ayer, los adultos del hoy, lo sufrieron y jamás le dieron nombre. Claro. No se sabía. Ya tú ahora de grande dices, creo que tenía TDAH.
Un adulto con TDAH, ¿cómo se distingue? Bueno, es un adulto que le cuesta mantener un trabajo en forma, que siempre no le agrada el tipo de trabajo y renuncia. ¿Cómo se puede ver una persona con TDAH? Una persona que tiene problemas para controlarse. Dice lo que piensan, no piensan lo que dice, y de pronto se mete en problemas, es agresivo, el persona que agrede en redes sociales, que se mete en controversias y esto. Ay, sí conozco varios. No necesariamente todos tienen TDAH, pero sí alguno de ellos lo tendrá. Sí. No se vio, y hoy en día de adultos dices, ay, tenía TDAH y nunca lo vi. Pues qué bueno que hoy en día la psicología está tomando el lugar que corresponde para poder. Igual y también como que es un tema complicado porque ahora todo quiere ser TDAH. Ya las maestras ven a un niño que se para y hace show, TDAH. Y no siempre es eso, son otras cosas. Son muchos factores, pero sí, como mencionan, ¿es importante la detención? Sí. ¿Qué tan importante? Mucho. Y algo importante que en la escuela no se lo van a detectar. No. Lo más correcto y lo idóneo es ir con un profesional como un psicólogo. La psicóloga Shaoni Wu. Conmigo, pues sí, con quien quieran, pero es importante. Normalmente cuando veo a un niño con ese problema, lo primero que hacen los maestros es diagnosticar. Sí existe. Hay maestros en las escuelas que lo hacen porque ven la incidencia, pero no les corresponde porque no son profesionales de la salud mental. Ellos son maestros, aunque lo vean, no les corresponde. Ya lo etiquetan y llegan con el diagnóstico al consultorio y tú dices, bueno, ¿cómo por? O sea, no. Y luego cuando les preguntas a los maestros, dígame las características, porque yo lo que hago en mi protocolo, cuando veo que viene a una escuela, mando otro papel y pregunto qué características, según la profesión del maestro, están dañando el aula y en qué está perjudicando para saber si tiene o no en el aula. Y no saben qué poner porque ya, vuelvo a repetir, estamos muy... Todo en exceso es malo. Y también el hecho, eso sucede, que las escuelas diagnostican. Y como es un niño que causa problema, TDAH. Y ya es algo que dices tú, y no siempre es eso. No. A una conocida, a su hijo, hace muchos años, le mandaron una hoja, o sea, por medio del niño a la mamá, que el niño necesitaba, no sé qué, tenía algo así de TDAH. TDA. La mamá que se infartó y se ofendió. Y eso también pasa. Y estaban que no podía ser, que su hijo no está loco. Que es como si fuera una, no, o sea, ella casi muere, o sea, los papás casi mueren, casi matan al maestro y todo por decirle eso. Y al contrario, es una ayuda. Como yo le digo a los papás cuando llegan con un diagnóstico previo, hay papás que llegan muy mal, porque tú dices, ¿cómo por? O sea, si todos estamos bien en la casa, ¿por qué el niño salió defectuoso? Bueno, son capacidades diferentes. Claro. Entonces hay que reeducarnos respecto a este tema para poder trabajar con esas cosas. Cuando hay un niño con un diagnóstico, se puede trabajar. Y es que a veces, por el tema de la medicamentos, que hay que medicar cuando es necesario, también los papás hacen show. Porque ¿cómo? Si no está loco. Porque para poder medicar, algo importante es que el psicólogo no medica. El psicólogo, ni el doctor general debe medicarte contra ansiedad, depresión. Si tú vas, tienes un problema, o si me escuchas, vas al médico y te da algo como... que diga ansiolíticos o algo antidepresivos, no lo tomes. Mejor ve con un psicólogo para que él pueda determinar, mandarte al psiquiatra y que él sea el que te... Pero el psiquiatra también es mal visto. La gente cree que ir al psiquiatra es... No, la gente que no va al estás de plano no, chiflado. No. El psiquiatra se va porque hay una condición que hay que medicar. Claro. ¿Ok? Cuando se va al psiquiatra es por eso. Ya ir a un manicomio o a ir a un centro de problemas mentales es otra cosa. El hecho de ir al psiquiatra es porque necesitas medicamento. Claro. Y qué padre que puedas ir al psiquiatra, que rompas ese tabú y puedas vivir plenamente feliz. Plenamente feliz, tener una vida digna, una vida mejor. Porque a veces no quiere uno reconocer, pero como dices tú, ya se requiere algo que tenemos en la cabecita, pues así como a veces nos duele que el corazón, necesitamos ir a un cardiólogo, ¿no? Porque hay una falla en el corazón, que si nos duelen los riñones, pues ir al nefrólogo o algo así. Nos duele el alma, hay que ir al psicólogo. Hay que ir al psicólogo. Tenemos algo en la cabeza, pues hay que ir al psiquiatra. Y hay que ir al psiquiatra. Cada cosa de nuestro cuerpo tiene un especialista y que para ir al psiquiatra, que rompas ese tabú y que puedas vivir bien. Y el protocolo es primero ir al psicólogo.
Ese es el primer paso. Eso sí, eso es verdad. Si tú tienes algún problema y rápido quieres ir al psiquiatra, no va por allá, porque al final el psiquiatra también es un doctor. Y a veces no necesitas ir hasta allá. Primero podría ser radical de otra manera. Claro. Sí. No llegar hasta ese punto, que también es un punto bueno porque te va a favorecer, pero podrías hacerlo de otra manera. Exactamente. A ver. Ay, vamos a ver, es que voy a checar unas preguntitas. Pongo mi lente que no veo. Si no ven bien qué hacen, pues van al optometrista. Saludos para la mejor psicóloga. Saludos, Ivana. Son las mamás de mis pacientitos. Ah, qué bien. Ok. Marión Elizabeth, linda Shaoni, qué padre, psicóloga, que estés haciendo esto, que sigan los éxitos. Saludos, Marión. Gracias. Mía Cova, ya sé quién es. Margarita, hola amiga, saludos. Margarita Covarrubias, hola, hola. Qué bueno que nos están viendo. Y bueno, pues ya casi vamos a terminar. Vamos a rifar el collar para los que nos están viendo, los que aguantaron hasta ahorita, los valientes, las valientes, de preferencia que sean de Progreso, o sea, que no sean de otros estados, porque pues no va a llegar hasta allá, veremos de otro país. Entonces, que sea pues aquí de Progreso, no sé, de Mérida, de las comisarías, de Chelem, Chichuluc, Chuburná, Paraíso, San Ignacio. A ver, ¿qué pregunta hacemos, psicóloga? A ver. Naomi. Ay. La que conteste bien, la persona que conteste bien se va a llevar este hermoso juego de collar con aretitos. Está muy bonito, muy fino. Vean esto. Ay, es tejido, es bonito. Sí, es tejido. Es en crochet. Está precioso. A ver quién se lo va a llevar, que la psicóloga le voy a dejar el trabajo a ella que diga. Una pregunta. Que haga la pregunta. ¿Cómo es una manera para detectar que un hijo o un niño o alguien está sufriendo bullying? Dijimos varias maneras de cómo detectar que alguien sufre bullying. Muy importante. La primera persona que responda, hasta dos cositas, ¿verdad? Sí. Dos. ¿Cómo podemos detectar que un niño está sufriendo bullying? A ver si responden. La que diga alguna característica que nos indica que su niño o niña está sufriendo bullying. Bullying, sí. Una Que nos característica. diga. Ya lo o si dijo quieren la que se lo psicóloga. lleven, que nos digan qué es el bullying. También. O sea, que nos digan A ver qué si es el aprendieron algo. Aquí están preguntando dónde tienes su consultorio. Ok, mi consultorio está ubicado en el fraccionamiento Flamboyanes. Del Pilar Purushita. Ah, ok. Está ubicado en el fraccionamiento Flamboyanes. A ratito, ahorita que yo entre, voy a poner mi número telefónico para cualquiera que quiera contactarme. Claro. Si tú tienes alguna dificultad aprovechando el espacio, si tienes alguna dificultad que te esté evitando continuar tu vida de manera natural y estás pasando por alguna circunstancia que no te deje dormir, comer como naturalmente lo hacías, ya estás perdiendo el sentido de las cosas que te gustaban, si tú tienes algún problema en la cabeza que no te deje de sobrepensar y estés dale y dale con el mismo tema, si estás pasando por un tema de transición de vida, estás a punto de tomar una decisión, sea lo que sea que estés como en duda o tengas algún sentimiento extraño, o si bien quieres simplemente hablar de ti, el psicólogo es la mejor opción. Se cree que el psicólogo es para quien se siente mal y verdaderamente no. El psicólogo también es para aprender de la persona más importante, nosotros mismos. Entonces, si tú en algún punto has pensado que el psicólogo es para locos, no te culpo porque es una idea que viene desde atrás. De hecho, hay mucha gente que llega y me lo dice. Yo vine pensando esto, me lo sienta en la mesa y yo me río y le digo, no pasa nada. Me dice, es que nunca había venido. Naturalmente, yo creo que la gente que lo dice nunca ha ido al psicólogo. Tienen miedo. Y la gente que lo dice llega así, se queda así, está. Y realmente el psicólogo es una charla contigo mismo. El psicólogo está
para ayudarte, tengas la edad que tengas. Y es muy importante que cuando te duele el alma, veo mucha gente que pone, ¿dónde voy cuando me duele el alma? Hablando de otros temas ya religiosos, o que yo soy cristiana, por ejemplo, y el tema religioso es muy importante para mí, pero hablando del tema ya de dónde voy cuando me duele el alma, ¿dónde vas cuando te duele el cuerpo? Pues al doctor, ¿dónde vas cuando te duele? Pues cada especialista, ¿no? Por eso cuando me dicen doctor, sí, también me da risa, porque realmente, sí, o sea, curas, ¿qué? El alma de las personas, las emociones, los sentimientos, las ideas, y es increíble cómo acompañar puede cambiar la vida de las personas. Ahorita acaban de comentar una persona, acaban de comentar varias personas que ahora que los veo después de tiempo de terapia, veo que ha funcionado bastante bien. La psicología hoy en día es muy importante. Tenemos que tomarlo en cuenta. Y ir donde más. Aquí en Progreso hay muchos psicólogos, muy poco que no les gusta hasta las redes sociales. Ajá. A mí sí me gusta. De hecho, yo un tiempo que hacía esto que haces, ¿puedo hablarte de tú? Claro. Esto que haces, yo lo hacía mucho tiempo en la pandemia. Y ahí, como se clausuró todo, pues ahí en la pandemia y todo. Por eso de pronto si subo algo me contestan, no, porque soy influencer. Pienso que esto que haces es ser gente de influencia. La gente de influencia es diferente a un influencer. Un influencer es la persona que mueve con cualquier tontería. Entonces la gente de influencia es una persona que mueve de acuerdo a lo que les nace del alma y sale para ayudar a otros. Y yo te felicito por esto que haces, porque falta más gente así, ¿no? De pronto que, aun como dices, con uno, no importa. Sí. Con 3, con 4. Yo he tenido la oportunidad yo daba las cápsulas para la gente que no tiene acceso a terapia. Un psicólogo, ¿cuánto te cuesta? Sí, también eso es. 800, 900 pesos. A veces me preguntan por qué cobro tan barato. Y hay una premisa del por qué cobro lo que cobro. No cobro tan regalado, pero tampoco cobro porque lo que me interesa a mí, y eso es la vocación. Allá es donde está la vocación. A ti te debe interesar la ayuda a la otra persona, ¿no? De pronto es lo importante. Y eso que haces es muy importante. No, pues te agradezco también a ti. Igual lo que haces, gracias por venir. Y aquí tienes tu lugar cuando quieras. Eres bienvenida, de verdad. No, a mí me encanta todo eso. Sería muy bueno hablar del tema de la ansiedad. Es un tema que es más ahora sí que tiene mucho auge. Mucha gente está pasando por procesos difíciles, que escuchar un tema como esto, sin necesidad de ir al psicólogo, que lo escuche nada más, qué puede hacer, cómo puede detectarlo, es importante. Y a veces nos sentimos mal, no sabemos qué nos duele, no nos queremos levantar, pensamos que tenemos anemia y no. A veces lo que nos duele ansiedad, es el alma, tenemos ansiedad, como dice la psicóloga, y no lo sabemos, no nos damos cuenta, pensamos que es algo físico. Cuando no es del corazón. No, es del corazón. Es del alma. Y es muy importante porque después si esto sigue avanzando, pues ya va lo físico. Ya va lo físico y después ahí llegan a veces muchos, pues pasan a otro mundo, toman una decisión fatal, ¿no? Cuando se van dejando morir también. No, y es una frase muy, muy cierta. Cuando el alma no habla, cuando tú no hablas, el cuerpo comienza a hablar. Y eso es una realidad. Hay que tomar en cuenta eso. Vayan al psicólogo, es importante. Claro. A ver, aquí ya nos respondieron Marion Elizabeth. ¿Qué puso? Aislamiento, miedo a ir a la escuela. Está hablando de la primera pregunta. Ah, sí, de la primera. ¿Era? Sí. Ok. Se aísla de todo, se vuelven callados y ya. Cambios. Sí. Perfectamente, Marion Elizabeth. Pues nos pasas nos mandas un mensajito para que pases a recoger aquí tu premio. Tu premio, que la verdad está muy, 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 muy bonito. Muy bonito. Y pues ya nos despedimos. Y recuerden, si alguien quiere ser reina de carnaval, en Imagen MX estamos abiertas con la convocatoria para reyes juveniles, infantiles y señora. Así que ya saben, me pueden mandar un mensajito que esté interesado para quiere ser reina por todo un año, el 2026, son bienvenidos. Y es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, psicóloga. Igualmente por la invitación. Nos vemos hasta la próxima.